Mi nombre es Marcos García, soy originario de El Salvador. Y hoy quiero contarte cómo Dios me mostró qué clase de personas estarán en el juicio final ante el gran trono tras sufrir lo que aparentemente fue un paro cardíaco mientras dormía. Es crucial reconocer que en la actualidad existen grandes grupos de personas y al igual que hay miembros, también hay líderes que actúan a nivel global. A menudo parece que intentamos ser cristianos de verdad, proclamando a Jesucristo y difundiendo su mensaje de salvación y vida eterna. Nos hemos autodenominado ministros, evangelistas, docentes, misioneros, cantantes entre otros y avanzamos entre estas vastas agrupaciones. En ocasiones nos presentamos ante estas multitudes como títeres, saltando y exclamando, digan amén, aplausos, gloria a Dios, aleluya. Y continuamos así. Sin embargo, lo más valioso es reconocer la simplicidad, el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Y cuando Dios ha transformado verdaderamente la vida de las personas, debo mencionar que llevo aproximadamente 40 años como cristiano y 34 como pastor. Dirijo una iglesia pequeña. Hace unos años experimenté un cambio significativo en mi vida. Corría el año 1991 y nuestra congregación contaba con unos 580 miembros cuando comencé a sentir algo inusual. Como pastor, a veces las personas tienden a adularte o a magnificarte y llegaron a decirme, pastor, ya eres muy respetado, deberías ser selectivo con quién te reúnes. En ese tiempo, durante enero, había conversado con los líderes de la iglesia, los diáconos. Les propuse que desde febrero adoptaríamos un nuevo enfoque. Muchas personas deseaban hablar conmigo y les anuncié que pronto implementaríamos una regla. Solo se permitiría el acceso a quien solicitará una cita previa. Esta es una dura realidad que podemos enfrentar como cristianos. En ocasiones, cuando Dios comienza a usarnos, podemos empezar a sentirnos superiores. Esta es una triste realidad en nuestro mundo. Así es como Dios es Dios y el hombre es simplemente humano, inclinado naturalmente hacia el mal. Comencé a sentirme glorificado, a verme como alguien grande. Llegué a pensar que no había un pastor como yo en todo el distrito. Me decía a mí mismo, si todos los pastores fueran como yo que busco al Señor, que oro y madrugo, todos estarían viviendo una vida bendecida como la mía. Así fue, querido amigo, comencé a llenarme de vanidad. No sé cuántos aquí pueden estar llenos de vanidad o orgullo, pero les aseguro que eso es una trampa del enemigo. Es simplemente basura del diablo, porque el verdaderamente grande y poderoso es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el único digno de honor y gloria, el único que puede permitirse ese lujo, es el Dios de los cielos. Nosotros, por nuestra parte, somos como una manguera, sino una por donde fluye el agua que da vida a las plantas, aunque la manguera en sí misma sigue siendo solo una manguera. Hoy estoy aquí, pero mañana podría ser otro. Les digo que si yo falleciera, Dios preparará a alguien, incluso mejor que yo para pastorar. Algunos podrían pensar sin ti, todo se vendrá abajo, todo se arruinará. No deben preocuparse y esto se aplica en todos los ministerios. Hay quienes dicen, si muere el cantante, todo el proyecto se caerá. ¿Pero qué mata? La obra no nos pertenece, es de Cristo Jesús, el Señor, y cuando Dios llama a alguien, quiero que entiendan algo importante. Para Dios, la persona más importante es Él mismo. Si yo muero o si otro muere, no se preocupen, Dios levantará a hombres y mujeres aún mejores que nosotros, y esa es una gran verdad. Querido hermano y hermana, si tú quieres ser instrumento de Dios para predicar su poderosa palabra, deja un amén en los comentarios. Deseo ser transparente con ustedes. En el momento en que me sentía cada vez más vanidoso y creído, llegué a pensar que no todos merecían mi atención y decía, necesitas una cita para hablar conmigo. Sin embargo, algo transformador sucedió en mi vida. Fue un día específico, el 11 de febrero, cuando Dios obró milagrosamente. Al día siguiente, un lunes, presenciamos eventos extraordinarios durante nuestra sesión de oración. Llegué algo tarde a la oración ese día y encontré el templo completamente lleno de personas de todas las edades, desde niños hasta ancianos, y la oración ya había comenzado. Me sentí abrumado por la grandeza de Dios pensando, Dios es magnífico, está conmigo. Me sentía venerado, apreciado y muy espiritual, creyendo ser el mejor. Sin embargo, es en momentos como estos que vemos las verdades dolorosas de nuestro mundo.
Poco después, a unos 20 minutos de haber empezado a orar el Espíritu Santo, tocó a los niños pequeños que empezaron a hablar en lenguas angelicales. Ver a esos pequeños en lágrimas, arrodillados y hablando en nuevas lenguas fue un recordatorio del poder divino. Sentí que nuestra iglesia era única, pero también sabía que nunca debemos vanagloriarnos ni subestimar a las congregaciones más pequeñas. El mismo Dios que bendice a las grandes iglesias está presente en las más humildes. En ese mismo evento, el Espíritu Santo también tocó a los jóvenes, un grupo a menudo despreciado en muchas iglesias por considerarlos problemáticos o poco contribuyentes. Pero ese día, algo diferente ocurrió. Dios empezó a trabajar en ellos, llenándolos del Espíritu Santo y permitiéndoles hablar en lenguas. La manifestación del Espíritu fue tan poderosa que algunos jóvenes lloraban y otros caían al suelo hablando en lenguas más fervientemente que nadie. Finalmente, mi querido amigo, el Señor extendió su bendición a los adultos y ancianos. Fue un servicio tan hermoso que duró más de 3 horas y media, continuando con esa profunda unción divina tal como esperamos que suceda esta noche, siempre que permitamos que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas. Él obrará según su voluntad, querido amigo. Recuerdo que era un lunes por la noche, alrededor de las 10:30 p.m. Me sentía alegre y emocionado porque Dios había manifestado su presencia de una manera excepcional, como el hermano Luis expresó. Jamás había sentido la presencia de Dios de esta manera. Así me sentía yo. Luego mi esposa y yo regresamos a casa y nos acostamos alrededor de la medianoche, tan llenos de alegría, por lo que Dios había hecho que ni siquiera comimos. Lo que sucedió después es lo que les voy a contar. Nos habíamos acostado y aunque nunca he sufrido del corazón, esa noche algo extraordinario ocurrió. Siempre duermo en el rincón de la cama, pero esa noche sentí 3 fuertes golpes en el corazón. Los primeros 2 me despertaron, pero con el tercero ya estaba completamente despierto y solo pude gritar. No entiendo lo que sucedió. Aquí comienza el gran misterio. Más tarde un personaje vestido de blanco entró en mi habitación. Yo yacía cerca de la puerta, no en la cama, y me di cuenta de ello justo cuando él me tocó. Me dijo, levántate, tienes un lugar al que ir. Me levanté y lo extraño es que me vi a mí mismo por duplicado. Caminaba al lado del personaje. Yo estaba acostado y también de pie y él estaba allí. Me asustó verme 2 veces. Comencé a hablarle preguntándole qué ha pasado conmigo. Él respondió, vas a tu destino, y me tomó de la cintura como se toma un bebé y lentamente comenzamos a elevarnos. Señores, atravesamos el techo y empezamos a ascender. La velocidad a la que nos elevábamos era indescriptible, cada vez más alto en el cielo. Entonces observé algo impresionante, un rayo de luz que venía del infinito y se conectaba conmigo y con el personaje. Le pregunté, ¿qué ha sucedido conmigo? Él respondió, has fallecido y ahora te diriges a tu destino final. No dijimos nada más, comenzamos a descender y a unos 200 metros de altura vi un lago de aguas azules y cristalinas, tan azules como el cielo, con destellos que parecían diamantes surgiendo del agua y conectándose con quien me llevaba. Al llegar a la orilla de ese hermoso manantial, el cual nunca he vuelto a ver, él me soltó momentáneamente. Nos miramos como si tuviéramos algo que decirnos, pero permanecimos en silencio. Luego me indicó, vamos a adentrarnos en el agua, y comenzamos a caminar hacia el lago. Lo sorprendente es que no me ahogaba. Mientras avanzábamos hacia lo más profundo, a mi derecha, vi una figura impresionante, un caballo blanco, majestuoso, que parecía querer comunicarse. El personaje a mi lado explicó, ese caballo que ves es el que montará nuestro gran rey en aquel día glorioso. Sentí un escalofrío y pensé, este es el caballo blanco que mi Señor montará como se ha dicho. Continuamos nuestro camino a través del agua. Al llegar a la otra orilla, mis ojos vieron un vasto espacio lleno de áreas desocupadas. Pregunté al personaje, ¿este es mi lugar? Me respondió, no, aún no hemos llegado. Entonces me tomó de nuevo y volvimos a elevarnos a unos 2 metros del suelo. No podría decirles cuánto tiempo volamos, pero a medida que avanzábamos, observé innumerables espacios vacíos. Finalmente llegamos a un sitio específico y él anunció, este es tu lugar.
Me agarró por la cintura, me sentó mirando hacia adelante y luego se alejó. En el instante que me dejó, giré la cabeza para buscarlo y ya no estaba. Pero al mirar hacia adelante, a unos 5 metros de distancia, mis ojos vieron algo increíble. Escucha, creas o no, eso no cambia la verdad. El Señor me encomendó que predicará este mensaje en todos los lugares a los que fuera, porque Cristo Jesús ha preparado algo especial y quiere alertar a todos los habitantes de la tierra. En ese momento vi figuras resplandecientes, diferentes al personaje que me trajo. Este ser de vestiduras blancas irradiaba luz por todas partes. Intenté ver su rostro, pero era imposible, como tratar de mirar directamente al sol al mediodía. Quedé cegado y comencé a llorar. Me pregunté a mí mismo, ¿podría realmente estar ante el tribunal de Cristo? ¿Es posible que tú seas Dios, Señor? Y las lágrimas comenzaron a fluir incontrolablemente. Comprendí que había fallecido y que me encontraba frente al tribunal de Cristo, frente al Dios de los cielos. El mismo que murió en la cruz del Calvario y que ha transformado a tantas vidas. Jesucristo estaba ante mí. En ese instante lloraba sin cesar y justo cuando no podía más se escuchó un fuerte estruendo y él habló, preguntándome 3 veces, ¿por qué lloras? Esa voz podría haberme paralizado por completo. Me enfrenté a una realidad impactante. Dije, he muerto y estoy ante tu tribunal, Señor. Me siento indigno, incapaz, como si no pudiera superar esta prueba. Las lágrimas aumentaron mientras él decía, ¿por qué lloras? Levántate, porque estoy por darte tu calificación, pero antes observa esto. El primer cuadro que se me mostró fue tan significativo que si intentara describirlo todo, no terminaríamos hoy. Era esencial para mi futuro testimonio ante nuevas audiencias. La primera escena fue precisamente el momento de mi conversión a Jesucristo. En esa época era estudiante universitario, con el estilo de un hippie y un cabello tan abundante que parecía una melena del león africano. Me vi a mí mismo en esa impresionante pantalla aceptando a Jesucristo, cayendo de rodillas y orando. En ese instante el Señor me explicó, observa esta imagen, lo que hiciste fue placentero para mí y te diré por qué. Al acercarte a mí siendo un pecador considerable, mi espíritu te acogió como a un hijo, ya que mi sangre preciosa te purificó justo entonces. Estaba dejando atrás todo pecado, renunciando al mundo y acercándote a mí. Eso me complació y aún me complace, igual que a muchos pecadores criminales, ladrones y transgresores que se arrepienten y se acercan a mí. Los recibo con amor, los transformo de la muerte a la vida y los adopto como si fueran mi esposa e hijos, expresó el Señor. Por eso me complació tu acción y me complace ver a muchos evitando el juicio severo acercándose a mí en arrepentimiento. Ese cuadro desapareció y dio paso a otro. Me vi a mí mismo y pensé, ¿qué es esto que estoy viendo? El siguiente cuadro también era positivo. Podías preguntarte si solo se mostrarán aspectos buenos de mi vida, pues el siguiente recuerdo fue muy especial. Mi pastor de aquel entonces había ganado una beca para estudiar en California y yo lo apreciaba mucho. Ya estaba casados y yo era fiel con mis diezmos. Siempre cumplía con mi contribución, decía, toma pastor, aquí está mi diezmo. Ofrendaba regularmente y eso era del agrado de Dios. Cuando mi pastor se preparaba para mudarse a los Estados Unidos, le dije a mi esposa, ¿por qué no le compramos una maleta al pastor? No tiene dónde llevar su único traje. Nos pusimos de acuerdo. Compramos la maleta y lo invitamos a un almuerzo de despedida que también incluyó la entrega de la nueva maleta. Era de una marca muy reconocida en nuestro país. Cuando él llegó lo invitamos a comer. Tras la comida le pedimos que cerrara los ojos. Sacamos la maleta y le dijimos que los abría. Al ver la maleta, el hombre rompió en llanto. Nos abrazó fuertemente y dijo, gracias, Señor. Sabía que no me dejaría solo. Dios sabía que usaría a alguien para darme esta maleta que necesito para mi viaje a Los Ángeles, California. Ahí estaba yo junto a mi esposa entregándole este regalo. Después el Señor me habló. Observa lo que has hecho. Me ha complacido mucho porque no fue solo al pastor a quien diste el regalo, sino a mí. Y piensa, si dar un vaso de agua a mis ungidos trae bendiciones, ¿cuánto más recibirán aquellos que sacrifican su vida por mis siervos?
Hasta ese momento todo parecía ir bien. Luego ese cuadro se desvaneció y se mostró otro. Para entonces el pastor que tanto apreciaba se había ido, y llegó otro con 5 trajes elegantes. Pensé, este pastor no necesita mi diezmo. Este hombre ya tiene recursos, pero a pesar de ello, se pedían los diezmos. Al principio no tenía afecto por él y pensaba que no sabía cuánto ganaba. Así que le decía a Dios, «Sabes que necesito esos diezmos también». Si bien entregaba un sobre, solo incluía la mitad del diezmo guardando el resto para mí. Esa fue una de las mayores faltas que cometí durante casi 7 meses. Dios me castigó por ello. No preguntes cómo, pero Dios tuvo que intervenir para detener mi maldad. Siempre entregaba solo el 5% y cada vez que lo hacía, anotaba en el sobre, diezmo del hermano García, y se lo daba al pastor. Él siempre sonriente, me decía cuán bendecida era su vida, gracias a lo que yo aportaba, aunque internamente lo tildaba de hipócrita. Esa es la realidad de muchos aquí que contribuimos a la prosperidad de un pastor deshonesto. El pastor vive bien, come mejor, pensaba. Entonces le repetía a Dios que yo también necesitaba una parte de esos diezmos. Y así consumí ese 5% adicional durante 7 meses. Hasta que Dios me corrigió, pero lo impactante fue verme en esa pantalla, cometiendo el acto de sustraer el diezmo al Señor repetidas veces. Ahí estaba, en esa pantalla enorme. Escucha bien, hay veces que pensamos que Dios no se percata de ciertas cosas. Estamos completamente equivocados. Recordemos que Dios es omnipresente y sabe absolutamente todo. Lo más grave fue cuando el Señor me confrontó. ¿Ves esa imagen? ¿Ves lo que estás haciendo? Sí, Señor, respondí. Lo que hiciste no me gustó, ¿sabías? Me dijo Dios que ningún ladrón formará parte de mi reino. Doy porque deseo recibir y pido porque planeo dar. No me gustó lo que hiciste. Me explicó el Señor y me disgusta como muchos se esconden detrás de los pocos fieles. No todos en las congregaciones contribuyen. Hay quienes son tacaños y critican, aprovechándose de los fieles. Me aseguró que si todos en la iglesia de Betel fueran fieles con sus diezmos y ofrendas, nuestra situación financiera sería otra. Este lugar ya sería nuestro. ¿Cuánto le has robado a Dios?, me preguntó. No necesitas decirlo. Solo corrige tus errores. Grité y exclamé. Dios mío, si es así, no quiero seguir viendo esto, Señor, pero Él me indicó. Observa esto otro. Y el siguiente cuadro que me mostró también fue negativo. Ya era pastor de una iglesia en ese entonces. La primera iglesia que establecía contaba con alrededor de 60 miembros. Tenía un amigo que poseía varios autobuses. Este hombre era acaudalado y tenía 3 hijas hermosas. No me interesaba más que llevarlos a Cristo. A veces me permitía viajar gratis en sus autobuses y siempre lo invitaba a la iglesia. Un día me confirmó su asistencia diciendo, claro, iré. ¿Siento una conexión con usted? Le respondí, gracias al Señor, por eso te invité. La iglesia está ubicada en una zona cerca de un río contaminado, el infame río Las Cañas, receptáculo de los residuos de la ciudad. Justo en las orillas de este río había gente muy humilde viviendo en casa de cartón. Un domingo, cerca de las 3 de la tarde, comenzamos el servicio. Siempre me gustaba estar en la entrada para recibir a los feligreses. El servicio ya había comenzado cuando vi llegar a don Fulano, el dueño de los autobuses con sus 3 hijas y su esposa. Exclamé, a la luz ya, Señor. Qué bendición que estés con nosotros. Mi deseo era que no se fueran sin convertirse. Lo esperaba ansiosamente a medida que subían las escaleras. Detecté un aroma, quizás francés o italiano, señal de su estatus acomodado. Les di la bienvenida con un abrazo a cada uno y los acompañé hasta los asientos de adelante, preguntándoles si necesitaban algo más. No respondió don Felipe. Estoy muy bien atendido. Gracias. Mientras el culto proseguía, me esforzaba por hacerlos sentir cómodos sin ningún interés ulterior. Entonces algo impactante ocurrió. Aproximadamente 15 o 20 minutos después, voy a acercarse a una familia desde la dirección del río contaminado. Era una pareja con muchos niños en condiciones deplorables.
Los niños mayores llevaban pantalones pero sin zapato. Los menores solo tenían shorts rotos. El hombre estaba muy sucio y su ropa estaba desgastada por el sudor y la suciedad no se había bañado. La mujer, al final de la fila, llevaba un vestido roto. Al verlos acercarse, pensé, ¿por qué tuvieron que venir hoy, justo cuando tengo a esta distinguida familia aquí? Me avergüenza admitirlo, pero necesito ser sincero. Esta es la triste realidad que enfrentamos hoy en día. Muchos de nosotros, que nos llamamos hijos de Dios, estamos lejos de un verdadero compromiso y transformación en Cristo Jesús. Nuestro orgullo y vanidad son tan grandes en este mundo que no nos damos cuenta de que no somos nada. Solo somos como burros necesitados de la gracia del Todopoderoso. Exclame, ¿qué hace esta familia aquí? Desde que comenzaron a subir las escaleras, desprendían un olor insoportable como el de una mofeta. Pensé, ¿qué están buscando aquí? Sentía deseos de rechazarlos, creyendo que su olor impregnaría la iglesia. Sin embargo, eso no les detuvo. Subieron sin inmutarse y al saludarles con un cordial «Dios les bendiga», simplemente me devolvieron el saludo y buscaron dónde sentarse por sí mismos. Aplaudí su determinación. No necesitaban que los acompañara como había hecho con la primera familia. A solo les importaba estar en la presencia de Dios y escuchar su palabra. Este momento fue decisivo para mí, muy difícil de manejar. Empecé a sentirme frustrado y triste, pero sentí que el Señor guardaba silencio. Me dije que traje de ella para ser sincero. Cuando esta familia encontró asiento, las personas alrededor se alejaron. Me pregunté, ¿dónde está el verdadero cristianismo? ¿Dónde está el amor genuino de Jesucristo? Pareciera que valoramos más a quienes tienen más. Pero, ¿han olvidado que esa persona humilde, ese ser aparentemente insignificante, no es un objeto? Esa persona tiene alma, cuerpo y espíritu y merece alabar al Señor tanto como cualquier otro. Lo único que los diferencia es su situación económica y cómo se presentan ante los demás. Estas personas no cambiaban de ropa porque simplemente no tenían otra, y si no se bañaban, no era por la aversión al agua, sino por falta de acceso a ella. Vinieron con el corazón puesto en Dios y dispuestos a llorar en su presencia. En ese instante me vi reflejado en la pantalla grande en un acto que me causó gran vergüenza. El Señor me recordó, mira esto, ¿recuerda de dónde te rescaté? Estabas en lo más bajo y te levanté. Mi amor no es solo para los privilegiados, es para toda la humanidad. Dime vida en la cruz tanto por los ricos como por los pobres, por los más desfavorecidos. Viene por aquellos que parecen no tener valor en la sociedad. Por ellos también derramé mi sangre para salvarlos. ¿Qué importancia tiene cómo se viste a alguien? Si no lleva ropa adecuada, es simplemente porque no puede permitírselo, pero sigue siendo un ser humano digno. El Señor continuó. No estoy complacido con cómo muchos actúan hoy en día. Solo aman a quienes pueden recompensarles. Hay tantos necesitados que no pueden ofrecer nada a cambio y son ignorados. Esto no es lo que yo deseo. Señores, el Señor me expresó, no estoy contento porque muchos líderes muestran favoritismos. En Jesucristo no hay fronteras, Señor. Dios ama a todos sin distinción. Su misericordia no tiene límites, su amor es inmenso, no distingue fronteras, colores ni estatus social. No me gusta ver cómo algunos menosprecian a tantos desafortunados. Dicen ser mis hijos y algunos son líderes, pero carecen de amor pues están vacíos por dentro. Me derrumbé y le pregunté, Señor, si así es Dios mío, ¿qué será de aquellos que han hecho peores cosas que yo? Escucha, querido, el cristianismo no es un cuento de ciencia ficción ni una leyenda. Mañana no te pierdas lo que vas a escuchar. Escucharás los lamentos del infierno, los gemidos de las almas que sufren allí. Dios es misericordioso. Y aunque quería levantarme, no me atrevía a pedir perdón al Señor porque me sentía sin la fuerza necesaria para hacerlo. Entonces Él me dijo, levántate porque hoy te voy a calificar, y con esfuerzo me puse de pie. Entre Él y yo se encendió un objeto luminoso que mostró mi calificación. Y como ya sabes, a veces nos gusta saber sobre los demás, pero nunca sobre nosotros mismos. Pero te diré, Germano, mi calificación fue de 3.27. Yo he sido maestro en un colegio.
Para mí, un alumno que sacaba 6 era reprobado, pero yo tenía un 3.27 ante Dios. No me atreví a decirle, Señor, pero mira, Padre, yo amo la iglesia, tú sabes que predico, que oro, que siempre estoy dispuesto a ayudar. Nada de esos hermanos en ese momento no podían ni pedir perdón al Señor ni decirle, Padre, revisa el libro de la vida, revisa el libro de mis obras. Creo que tengo buenas acciones. Nada de eso, hermano. Mi llanto era profundo y sabía que estaba frente al tribunal de Jesucristo. Y como Dios lo ve todo y lo sabe todo, a Dios no se le puede engañar. No se acepta, hermano, ningún favoritismo, ninguna ayuda clandestina. Mi querido hermano, ahí estás, ante el juez supremo del cielo y la tierra, ante que nadie puede esconderse, ante que no podemos engañar. Mi llanto era desgarrador y desesperado. Al ver esa calificación empecé a llorar desesperadamente. Él me expresó, no llores, te elevarás a 5 metros. Dicho esto, una fuerza me elevó y me colocó a 5 metros de distancia de él. Al llegar allí, comencé a llorar de nuevo. Pero esta vez mi angustia no era por mí, sino por la humanidad. Entre sollozos le dije, Señor, reconozco que no he hecho mucho por ti, pero si me permite regresar a la tierra, prometo predicar siempre, no solo en grandes iglesias, sino también en las pequeñas. No me importará el color de piel ni las denominaciones. Quiero decir a los pastores que te amen sinceramente, porque tú eres real. A los creyentes, que el tribunal de Jesucristo es una verdad irrefutable. Si me lo permite, Señor, les diría a los pecadores que abandonen sus malos caminos, porque tú eres real y pronto volverás por tus elegidos. Él respondió, sí, lo sé. Mi llanto era constante, mi agonía profunda. En ese momento, otro personaje llevaba a alguien de la cintura. Este no fue colocado suavemente, más bien fue lanzado dando 3 vueltas en el aire y cayó al suelo comenzando a revolcarse y a gritar desesperadamente, pidiendo clemencia y perdón. Levantaba sus manos en súplica, pero Dios se negaba a mirarlo. Observé a ese hombre con dolor en el corazón y le pregunté al Señor, ¿es posible que nadie le haya hablado de tu palabra? El Señor me respondió, sí, lo sé. Nada más se puede hacer por él ahora. Ese hombre se retorcía en el suelo gritando en angustia, pidiendo misericordia, deseando que Dios al menos lo mirara, pero fue en vano. Vi cómo ese hombre se contorsionaba y gritaba en desesperación. Sentí una angustia enorme, pues ese lugar no es para tener enemigos, es de hecho el lugar más terrible para un enemigo. Lloré y le rogué al Señor, ayuda, ten misericordia de ese pobre hombre. El Señor repitió, sí lo sé, pero por nada puedo hacer ya. Luego le indicó, ponte de pie y el hombre se levantó. Dios me permitió ver su calificación. No había pantalla para él, simplemente se encendió un objeto y mostró que tenía un 2.22. Pensé que podría haber sido un pastor o quizás uno de esos diáconos que solo están para criticar. Me pregunté, Padre, quizás era diácono, pero ¿por qué tuvo que perderse, Señor, si te había aceptado? El Señor respondió, sí, puedo callar, pero por ya nada se puede hacer. Con solo una palabra poderosa de Dios fue lanzado hacia la izquierda, dio varias vueltas en el aire, cayó de cabeza y empezó a revolcarse y gritar desesperadamente. Mi angustia creció al pensar, Dios mío, ¿acaso no hay esperanza para este pobre hombre? El Señor respondió, sí, puedo callar. Debes entender que por y por otros como él, nada se puede hacer ya. Entonces me mostró una pantalla gigantesca. El primer cuadro que vi mostraba a una mujer joven de nuestra congregación que había sido líder juvenil, hacía años que se había desviado. Se dejó seducir por el mundo y tenía varios novios simultáneamente. Su situación llegó a un punto crítico cuando falleció y en ese momento en la pantalla la vi arrodillarse gritando desconsoladamente. Decía, Señor, el pastor murió y nadie me informó, pero el Señor me aclaró. Ella no llora por tu muerte, llora porque abandonó mi camino, llora porque ha perdido mi espíritu y porque el pecado la domina completamente sin que ella sienta remordimiento. A pesar de los esfuerzos de mis servidores para reconducirla hacia mí, ella rechazó toda conexión conmigo y por eso se encuentra en esta desesperada situación.
Esto me reveló cuántos creyentes viven en constante transgresión, creyendo erróneamente que pueden aceptar a Cristo un día y caer al siguiente sin consecuencias. Tengo cuidado, me advirtió el Señor, porque la muerte puede sorprenderte inesperadamente si no te reconcilias y vuelves a mi camino. Te espera un eterno tormento en el lago de fuego. El siguiente cuadro desapareció y me mostró a otro hombre que, gracias a Dios, había vuelto a reconciliarse con su fe. Antes de ese cambio, lo había llevado a los pies de Jesucristo y estaba listo para ser bautizado cuando una noche me dijo: no venga más a mi casa. No tengo tiempo para el Evangelio. Es para los que no trabajan. Yo vivo de mi trabajo y no puedo perder tiempo. A pesar de decirle que Cristo lo amaba, él rechazó seguir el camino, obsesionado con el dinero. Debo aclarar, Dios no condena la riqueza. Puedes ser muy próspero siempre que Cristo sea tu prioridad y no lo reemplaces por el afán de acumular más dinero. Dios permitirá y bendecirá tu prosperidad si lo pones a Él primero, pero muchos cambian su fe por horas extras y bienes materiales. Jesús enseñó: no os afanéis por el día de mañana. Aunque ese hombre todavía vive, en la visión lo vi revolcarse y gritar de desesperación, como el hombre con calificación 2.22, porque eligió amar más al dinero que al Espíritu de Dios, y eso lo llevó a su miserable estado actual. El cuadro que siguió mostraba multitudes de personas pecadoras, aquellos que disfrutan de las discotecas, fumar marihuana, embriagarse y cometer actos inmorales. Algunos se mostraban semidesnudos, llevando radiocasetes, cantando y danzando, hasta que tropezaban y caían, o rodando, como el hombre con la calificación de 2.22. Viendo esto, pregunté al Señor: ¿es posible que no vayas a tener misericordia de ellos? Le propuse: Señor, si me permitiera regresar a la tierra, quiero advertir al mundo pecador de tu realidad, de que tus juicios están cerca y que tu amor es inmenso. No importa los pecados que hayan cometido, si se arrepienten los aceptarás. Él respondió: sí, yo sé callar, tú estás aquí. Observé a esa gente no cristiana gritando y levantando las manos en desesperación, pero parecía que nadie los escuchaba. El Señor no quería verlos. Se han olvidado, me dijo, y aunque escuchan mi palabra no desean nada conmigo, porque viven en el pecado. Su Dios es el placer carnal y por eso están en esta situación. El cuadro cambió y curiosamente vi a creyentes evangélicos de todo el mundo, de diferentes colores y estaturas, todos con una Biblia bajo el brazo. Algunos cantaban, pero tropezaban y caían. Esto me alarmó y le pregunté al Señor: si es así, ¿dónde están los verdaderos cristianos? Si esto es así, parece que nadie ascenderá al cielo. Él respondió: sí, yo sé callar. Están en esta condición porque conocen mi palabra. Me alaban en la Biblia, predican y cantan, pero con esos mismos labios con los que me alaban maldicen a otros, hablan mal incluso de mis ungidos. Esta es la triste realidad. Siempre habrá quien murmure y critique en las congregaciones, usando su lengua para dañar a sus propios hermanos. El cristianismo no es un juego. Hoy termino sin sentir pena por ti. Si deseas atesorar estas palabras, hazlo; si no, déjalas pasar. Muchos están llenos de ira a cometer pecado dentro del matrimonio y ocultan sus faltas. Hay predicadores que son grandes pecadores porque temen confesar sus errores, me explicó el Señor. Por esto están así. Le rogué: Señor, si me permitieras regresar, diría a los creyentes que no sean piedras de tropiezo. Les diría que te amen sinceramente, que sean bondadosos con sus hermanos, que eviten el odio, la envidia, las críticas y los chismes. Diría a todos que tú eres real y buscas un corazón sincero, contrito y humillado. Él me respondió: sí, yo sé callar. El siguiente cuadro desapareció y me mostró a muchos cantantes cristianos entre solistas, dúos y grupos. No todos, pero sí, muchos iban con sus instrumentos cantando. De repente tropezaban, dejaban caer sus instrumentos y comenzaban a gritar de dolor, llorando y rodando como aquel hombre con calificación de 2.20. Viendo esto, pregunté al Señor: ¿no tienes misericordia de ellos? Él respondió: sí, yo sé callar. Están así porque han olvidado, me dijo Dios, que los dones y los ministerios son míos y los otorgo a quien deseo. Y cuando quiero puedo retirarlos. Han olvidado, continuó, que esos talentos son míos. Muchos de ellos me cantan y alaban en las congregaciones.
no por amor a mi nombre ni a mi pueblo, sino por la fama y el dinero, olvidando que yo tengo el control y puedo bendecirlos más allá de sus exigencias. Recuerdo, hermano, que hace unos años quise invitar a un cantante cuyo nombre me reservo. Planeábamos un gran evento donde nos reunimos alrededor de 10,000 personas cada mes de abril. Me contacté con este solista en mayo proponiéndole participar el próximo año. Me sorprendió dolorosamente cuando respondió: si quieres que venga a tu país, no canto en campañas ni iglesias, solo en conciertos. Reúne a gente de 2 ciudades, consigue un lugar para un evento grande, cobra entrada y todo ese dinero será para mi ministerio. Estas palabras confirmó que son ciertas. Estuve tentado a condenarlo, pero solo pedí al Señor: ten compasión de mí, que no se amargue en mi alma. Le respondí: no puedo hacer eso. Dios te bendiga y colgué. Me sentía algo enojado y oré: dame paz, Señor eterno, en mi alma. Pero esa es la triste realidad. Es importante reconocer que a menudo los miembros exaltan demasiado a los cantantes pidiendo autógrafos y adorándolos, casi devorándolos. No los condenen. Si realmente los aman, no los adulen excesivamente. Lo mismo aplica a los predicadores. La adulación puede llevarlos al error. Dios es el único que merece ser honrado y glorificado. Él no comparte su gloria con nadie. Este año intentamos invitar a otro cantante que exigía $5,000 por 3 noches y un hotel de 5 estrellas. Pensé: si vinieras, te alojaría en una choza para enseñarte humildad y evitar que Dios te quites ese talento. Los talentos son dones de Dios. Luego la escena cambió a mostrar maestros y evangelistas en la misma situación. No todos, claro está. Muchos evangelistas aman a Dios sinceramente y no exigen lujos. Personalmente, prefiero convivir con el pastor local. Sin embargo, algunos evangelistas ahora solo predican en grandes estadios, despreciando grupos pequeños. Si quieres traerme a tu país, tienes que alquilar un estadio, dicen algunos. Jesucristo no predicaba en estadios, recorría aldeas y ciudades llevando su mensaje a cada rincón. Ese es el verdadero evangelista, el verdadero predicador, el verdadero misionero. Alaben al Señor de los cielos si estás de acuerdo. Observo a otros en la misma situación porque han olvidado que los ministerios y los talentos pertenecen a Dios, quien los otorga a su discreción. Están en esta lamentable situación, igual que el hombre con calificación de 22, así como algunos evangelistas y maestros. Por último, me mostró a pastores de diversas denominaciones y orígenes. Esto me afectó profundamente porque traté con colegas. Envié cassettes. Algunos conocidos en El Salvador, 2 llegaron llorando a la iglesia preguntando por mí. Estaba en la oficina y les dije: adelante, vamos a arrepentirnos en privado. Se quebraron con el mensaje, oramos por más de 2 horas. Se derrumbaron ante Dios admitiendo sus errores. Lamentablemente, otros a quienes envié el mensaje lo devolvieron sin escucharlo, calificándolo de locura. Ahora, uno de ellos ha perdido su iglesia y otro vive en el alcoholismo. No me alegro de su miseria. Al contrario, mientras tece y oro para que Dios los restaure, hermano, observé a pastores que portaban la Biblia, pero tropezaban, caían y empezaban a llorar. Esto me afectó profundamente y le pregunté al Señor: si ellos son tus ungidos y sé que nadie es perfecto, excepto tú, ¿no tendrás misericordia de ellos? El Señor respondió: estos pastores están en esta situación porque no me sirven por amor a mi nombre o a mi pueblo, sino por amor al dinero y la fama. Se han olvidado de que están en mis manos y que puedo bendecirlos más allá de lo que demanda. Tras ver ese cuadro de los pastores, me afectó tanto que caí y llorándole dije: Señor, si quisieras tener misericordia de mí, envíame a la tierra. Predicaré tu palabra con amor y sin detenerme ante nada. Predicaré en grandes y pequeñas iglesias al justo y al caído. A los pastores, diciéndoles que dejen el egoísmo, que se amen unos a otros y que olviden las barreras denominacionales. Él respondió: sí, yo sé callar. Luego me dijo: levántate y sígueme. Caminamos y subimos una montaña. Al otro lado encontramos una llanura hermosa y especial, hoy iluminada no por el sol ni por electricidad, sino por una luz celestial, a luz de Dios. Él estaba frente a mí, extendió sus brazos y su túnica colgaba.
Al voltear y verlo caí nuevamente por la intensidad de la luz que emanaba de su vestidura y cabello. Luego me dijo, levántate y mira, ¿ves todo esto? Extendiendo sus brazos, continuó. Todo lo que ves está preparado para todo pecador que reconozca que hay un Dios todopoderoso. Está listo para quien deje sus pecados y venga a mí. Se refugie en la sangre que derramé en la cruz del Calvario. Está preparado para aquellos que escuchen mi palabra y me obedezcan, que me sirvan desinteresadamente. Está listo para todo pecador, sediento de salvación, que venga a mi presencia y se acoja al sacrificio perfecto que realicé hace 2000 años. Hermano, no sé cuántos agradecen a Dios por ese sacrificio perfecto en la cruz que nos llama a la vida eterna. Mis ojos vieron casas gigantes, blancas como la nieve, calles que parecían de cristal reflejando como un espejo. Me incliné hacia una de esas calles anchas que parecían no tener fin. Más allá de las calles había jardines con flores que despedían un aroma que nunca había sentido antes, un aroma que rejuvenece, y tras esos jardines las mansiones inmaculadas. El Señor me dijo, todo esto está preparado para todos aquellos que abracen la fe en mi nombre. Está listo para los que vengan a mi presencia, perseveren pacientemente y sean fieles hasta el final. Está preparado para todo pecador que reconozca que hay un Salvador eterno. Luego, tras unos instantes, me dijo, espera de aquí, se giró y desapareció dejándome solo. Me agaché para tocar el suelo y todo a mi alrededor, maravillado por la realidad de ese lugar, aunque me encontraba solo. De repente, vi al ser que me había traído a la tierra, que no era Dios, pero para mí era como un ángel. Le expresé mi deseo de volver a la tierra para enmendar mi camino y predicar incansablemente. Quiero arreglar lo que no he podido durante años, le dije. Él respondió, esa es también la orden que he recibido. Me informó, prepárate, cambiaremos tu atuendo. En ese momento pensé en lo vano de mis lamentos anteriores, anhelando volver para proclamar a Cristo en todo momento. Espérate aquí, me indicó el ángel antes de seguir el camino que había tomado el Señor. Dejándome solo nuevamente, sentí como si Dios mismo me dijera, he oído tu súplica y por misericordia hacia los habitantes de la tierra. Los pastores, cantantes, evangelistas, maestros, creyentes y pecadores te enviaré de vuelta, pero deberás hablar de lo que he mandado, contar lo que has visto. Entonces un estruendo resonó en aquel lugar, similar al que escuché cuando recibí mi calificación divina. Ese sonido me arrojó de vuelta a la tierra. Al regresar a mi cuerpo, eran cerca de las 4:45 a.m. Lloré, luchando por respirar, sintiéndome pegado a la puerta de mi habitación. Al poder respirar, grité. Mi esposa despertó alarmada y preguntó, ¿dónde estás, mi amor? Confundida se levantó. Yo, aunque luchaba por respirar, no me estaba ahogando, estaba experimentando el regreso a la vida que Dios en su misericordia me había concedido. Dios tuvo misericordia de mí una y otra vez. Ella me preguntó alarmada, ¿qué te sucede, hijo? Solo pude hacerle señas para que me diera respiración boca a boca. Comenzó a soplar aire en mi boca y bendito sea Dios, recuperé algo de fuerzas. Tras ese momento logré levantarme, aunque el dolor en el corazón persistía. Me sentía confundido. Mi esposa intentaba hablar conmigo, pero yo no comprendía sus palabras. Estaba en un estado de shock, llorando sin control, incapaz de prestar atención a su preocupación. Cerca de las 10:30 de la mañana, le expliqué a mi esposa, necesito ir a la iglesia, no puedo seguir así en este estado de éxtasis y confusión. Ella temía por mi bienestar y me advirtió, hijo, parece que tuviste un paro cardíaco y estás desorientado, no debería ser, pero yo insistí, no estoy loco, algo dentro de mí ha cambiado. Entre lágrimas me dirigí a la iglesia. Al llegar, mientras subía las escaleras, mi cuerpo empezó a temblar y las lágrimas caían sin cesar. Era cerca de las 11 de la mañana. Al alcanzar la entrada principal del templo, abrí y cerré la puerta detrás de mí. No subí al púlpito, sino que caí al suelo, rostro contra el piso, y grité desesperadamente, Señor, si realmente soy tu hijo, prefiero que me lleves contigo, no puedo vivir así, ten misericordia de mí. Si me has traído de vuelta a la tierra por alguna razón, no puedo seguir viviendo en este tormento. Después de unos 10 minutos llorando en el suelo, comencé a escuchar un coro celestial. La música descendía, un himno hermoso como nunca antes había oído.
La música se intensificaba y parecía llenar el templo, suspendida en el aire justo bajo el techo. En ese momento sentí que algo invadía a mi ser y rompí en sollozos nuevamente. Clamé al cielo: Padre, es posible que aún tengas misericordia de este pobre desdichado, libérame de esta carga. En ese instante, un estruendo retumbó y todo quedó en silencio. El coro celestial cesó su canto y entonces escuché una voz clara del Señor. Era aproximadamente las 11:30 de la mañana cuando me llamó por mi nombre y me habló: no te angustias por lo que has vivido, pues ha sido mi voluntad. Esta experiencia forma parte de mi plan. Levántate, me instruyó el Señor, y ponte de pie. Estás llamado a compartir lo que has visto. Abriré caminos para ti, te llevaré a naciones que jamás imaginaste visitar, pero debes obedecer este mandato. No prediques otro mensaje antes de compartir esta experiencia. Enfatizó: pues mi retorno es inminente y me estoy revelando a mi pueblo a través de muchos deseando su arrepentimiento. Irás, continuó, y predicarás mi palabra, porque no te he devuelto a la tierra solo por tu bien, sino por amor y misericordia hacia los habitantes de este mundo. Desde ese día estoy profundamente agradecido por mi vida modesta y por la misericordia del Señor. Dios ha abierto muchas puertas. He viajado extensamente y en cada lugar que visito siento el deber imperioso de compartir primero esta experiencia. Desde aquel evento siento una paz profunda. Cada vez que comparto este mensaje siento que una carga se aligera de mis hombros. Desde aquel año 1991 no he cesado de dar testimonio de esta revelación. Muchas personas se arrepienten, se humillan ante su presencia, lloran y se reconcilian con Dios, emocionadas hasta las lágrimas. ¿Por qué ocurre esto, mi querido hermano? Porque no es obra del hombre, sino del poder de Dios, del Espíritu Santo actuando con su divina potencia. Queridos hermanos y hermanas, si este testimonio ha fortalecido su fe y tocado sus corazones, les animo a dar me gusta y compartir estas palabras con familiares, amigos y en sus redes sociales. Difundan este mensaje tanto entre creyentes como aquellos que aún no han encontrado a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y Dios pueda abrir sus ojos espirituales, llevándolos al arrepentimiento y la salvación en Jesús. Si este mensaje resonó como ustedes y alimentó su espíritu, por favor, compártanlo y dejen sus comentarios. Cuénteme cómo este testimonio ha impactado en sus vidas. Soy su hermano de confianza y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Que Dios los bendiga.